Ya, está bien, ahora sí ya hemos arreglado los detalles. Este, quiero que me cumplan por favor los trabajos, ¿ah? Porque están muy flojos en eso y no siempre me cumplen. Y la única que en este momento ha hecho trabajo es increíble, es la hermana Aide. Es la única que me ha dado su trabajo de todos los que están llevando el curso. Así que por favor tienen que presentar su trabajo. ¿Ya? No, yo no he notado, ¿dejó algo, pastor? Está en el cielo. Claro Mm, Y que sí. para hoy día tocaba la primera parte de la página 5 a la 46 del libro de Luis Sucre, ¿no? José Así Sucre. es. Y profesor, yo lo estoy haciendo, y si desea lo comparto, lo tengo aquí, pero yo había entendido de que iba a dejar un poco más de tiempo, algo sí escuché, o me equivoco, para De la hecho, primera la reunión. próxima semana, sí, era para esta semana, pero la próxima, no, recuerde que solamente son 8 clases y van corriendo rápido, entonces Sí, no va a haber mucho tiempo. Sí, Entonces, pastor, sí, pero sí, profesor. teníamos entendido de que era leerlo, elaborarlo, creo que todavía, creo que la hermana ahí se adelantó. también sí que se adelantó y ella ha hecho un boceto de su trabajo, ¿ya? Que lo ha compartido también al comienzo. Bueno, entonces, si lo han leído, a ver, digan pues qué parte han leído, a ver. Yo podría comentar algo, profesor. Justo lo tengo acá abierto lo que estoy leyendo. ¿Ya? Eh, ese libro, bueno, me ha sorprendido. No, hay unas cosas de que no lo he tenido consideración. Lo voy a compartir para que vean que de verdad es que estoy metiendo flor acá. ¿Acaso es lo que yo estaba avanzando, profesor? Muy bien. Entonces, aquí lo he puesto, ¿no? Y unas definiciones, ¿no? No sabía qué era lo que era la filología. Filología, ya, qué No, bueno. no Ya, sabía qué era. Puse a investigar también. Entonces, también es interesante algunos pasajes en el cual muestran, ¿no? Lo interesante es de que hasta ahorita a veces estamos con el pensamiento de lo que es la profecía, ¿no? Pero según lo que he estado leyendo, ¿no? Una persona, un profeta, aquí lo tengo marcado, no es un adivino, ¿no? Sino es un hombre llamado por Dios para transmitir su palabra, su mensaje, para guiar a las personas en el camino correcto delante de los ojos de Dios. Eh, ujú, También según el libro, aquí lo he resaltado, ¿no? Que su función principal era iluminar el presente, ¿no? Con las dificultades conocidas, tal cual, en comparación y en contraste con lo que Dios mandaba. En ese entonces, lo que era la corrupción religiosa, ¿no? El escepticismo, lo que es la adoración a los dioses, quizás. Entonces, ujú. ahí me quedé aquí, ve, me quedé aquí, ¿no? Hasta en esa parte de Está la... bien, ya, sí, esa parte que de hermano lo ha calificado también. Ahí te falta que hay, no solamente hablar de la parte que tú has mencionado ahí con respecto al profeta que denuncia y que vela por la vida espiritual, ¿no? Sino también por todo lo que tiene que ver con la justicia, el derecho, todo lo que es un mensaje completo, porque la corrupción no solamente es religiosa, Sí. sino que también es social, política. Creo que dice justicia social, política interior y exterior y corrupción religiosa. Está ahí, está bien, está bien. Sí, Muy entonces, bien. es lo que voy a pasar, por eso me quedé aquí pensando, como yo había entendido de que nos iba a dar unos días más, entonces, por Ya, eso ya... está bien. La otra semana tiene que presentarlo. Y la otra, la siguiente lectura se la doy 2 semanas más también. O sea, va a pasar a la quinta más o menos. A la quinta semana. ¿Ya? Ya pasó usted, muchas gracias, pues. Ya. Y luego de eso, a la séptima, tienen que hacer un trabajo ustedes sobre algún profeta. ¿Ya? Entendido. Sobre un Ya, pues. profeta. Y a cada uno se hace su trabajo por un profeta. Eso es lo único que pido. Son 2 trabajos de lectura y un trabajo ya Anda la cámara. monográfico. ¿Ya? Pasó, muchas gracias. Ya. Está bien, Alexis, te felicito, está muy bien tu trabajo. ¿Ya? Y ya sabes qué cosa es filología, ya. Para otros también, a ver si quieren ser filólogos, ¿no? Sí, Amor al estudio, ¿no? sí, no sabía qué era, qué filología. Yo había, en primer principio había leído así rápido y había leído filosofía, dije, ¿qué? Filosofía. Le vuelvo a leer, no, filología, ¿qué es? ¿Qué será? Y me puse a investigar.
Filólogos, pues. Sí. Ajá. Es Pastor, amor a la investigación. Era el estudio de los escritos, textos escritos. Y los escritos, todo lo que es escrito, sí, sí. Pastor, o sea, el otro resumen es para aquí a 2 semanas. Terminada esta, no, terminado esto, estamos en la segunda. La tercera me presentan todos. Eso sí, ya no debe faltar. Todos tienen que estar en la tercera semana, presentar la lectura de este primer documento. Pasado eso, la quinta semana es el segundo documento. ¿Ya? Y en base a eso ya deben estar pensando ustedes a qué profeta van a hablar. Estamos con Isaías, estamos con Jeremías, ¿qué más? Daniel, Ezequiel, puede ser alguno de ellos. ¿Ya? Investigación de un Parte. profeta. Sí, sí, sí. O un tema, no necesariamente profeta, porque no quiero que ustedes repitan la historia, características, no, sino simplemente trabajar, por ejemplo, un mensaje, Un tema de uno de los un libros. tema que toca el profeta. Esa es la Pastor, idea. ¿eso Sí. sería en la semana número 7, 8? La 7, porque La la 7. 8 es ya La terminó. despedida. Sí. Ya, la semana 8. Esa investigación. Realmente no se cumple, yo sé que no se cumple, pero traten de hacer lo posible, y esta vez sí voy a exigir eso, porque ya están en segundo, ya están casi a la mitad, ya, y necesitamos que ya ustedes vayan asumiendo eh, su propia responsabilidad. El segundo año, un poquito más de exigencia. En el tercero va a ser más exigente. O sea, recuerden que ya se pone que ustedes ya conocen más, entonces van a tener que ver otros elementos ahí que nos ayuden a este trabajo. ¿Ya? Amén, pastor. Y sobre todo vayan escribiendo porque si no hacemos esto, después al último nos va a ser bien difícil escribir, ¿no? Y documentarnos, ¿no? Eso es importante también. Ya la tarea pastoral es investigar también, ¿no? Tenemos que investigar. Pastor, ¿Ya? Sí. disculpe, buenas noches, me fue la señal, pastor. No sé si podría, pastor, disculpe, repetir. Ya. Me está diciendo que en el caso tuyo, hermano, Sí, en caso mío, pastor, se fue mi señal. ya. Sí, tomé. Ya, estoy diciendo con los trabajos, o sea, la próxima semana la primera lectura, ya lo hizo Aide, ahora faltan los demás, ¿ya? Pero es la última, no hay más. Si alguien presenta fuera de tiempo, va a tener menos nota, ¿ya? ¿Trabajo de lectura, pastor? Sí, sí, que está ahí en el sílabo, Ya, que está en el en sílabo. el sílabo está ahí. Y mandé el libro también, Del sílabo. yo mandé el libro, está ahí Sí. en el documento, en WhatsApp ahí está, ¿ya? Búsquenlo Ya, y pastor. bájenlo, Trabajo de lectura. ¿ya? Sí. Los profetas de Israel, así se llama, José Sicre, ¿ya? Y no le he entregado los demás porque hay otros libros que también tengo que poner, ¿ya? Entonces ya los pondré la próxima semana o la siguiente ya, para que ustedes tengan y puedan también tener un apoyo para su trabajo, ¿ya? También estaba mencionando que tenemos que investigar sobre un profeta. O un tema, o un tema. Entonces, la primera lectura, la tercera semana. La segunda lectura, la quinta semana. Y Mira, luego la séptima, un tema. A ver, me dice Alex. Ah, no, solamente dos lecturas son. Dos lecturas. Y vamos a ver conveniente si hay necesidad de hacer otra última. Pero quiero que hagan un tema que toque estos profetas mayores, ¿no? Porque se trata de ellos. Ya el próximo año van a trabajar profetas menores, ¿ya? Entonces, por ese motivo, solamente eso, ¿ya?
Entonces cualquiera, ahí puede trabajar de repente, no sé si mensaje mesiánico, o de repente puede haber la invasión a Siria, la invasión babilonia, en Isaías, ¿no? Los mensajes a las naciones, el mensaje a Judá, el mensaje a Israel, en fin, ¿ya? En el caso de Isaías, puede ser. O también pueden hablar acerca de el sacrificio del Mesías, ¿no? ¿No? Ya, ese es como tema. Ya. En Jeremías, que habla de la deportación, ¿no? La invasión babilónica, entonces también eso, el mensaje, o los mensajes de de Jeremías, por ejemplo, también puede ser otro tema. En el caso de Daniel, también Daniel las profecías, ¿no? También puede ser en caso de Ezequiel, las visiones de Ezequiel, este, el mensaje apocalíptico de Ezequiel, en fin. Hay diferentes temas en todo caso, ¿no? Que se puede trabajar por ahí. Yo estoy leyendo el sílabus y no ¿Sí? veo la tarea. Estoy leyendo el sílabus, pero no veo la tarea del Sí, está al final, el último está. último. Sí, había aparecido. Aquí lo tengo ya para compartirlo. Está el último. Después de la bibliografía, está Lecturas, sí, la última lecturas. parte. O sea, no está Exactamente. como nombre como tal de tareas, no está con lecturas. Lectura, Ah, dice. ya, lectura, sí. Pero yo estoy tomando lectura desde esta perspectiva, pues. Lectura no solamente es leer. Lectura también implica interpretar, ¿ya? Y aplicar. Usted quiere decir, lectura no es solamente leer. Entiendan desde esa perspectiva. Cuando alguien diga, haga una lectura de tal libro, ya, dice, sí, profesor, yo he leído, ya, ya, pero a ver, dime cómo has entendido. No, profesor, solo me he olvidado, pero he leído. Entonces no has leído, pues, porque leer es anotar, resumir, ¿no? Sacar las ideas, todo eso es hacer lectura, ¿ya? O Ujú. sea, no estamos diciendo, léeme el libro de José Sicre. Allá, agarro y comienzo a leer. Y sí, ya lo leí. No, lectura implica hacer el acto de leer e interpretar, razonar y sacar los resúmenes respectivos. ¿Ya? Ujú. ¿Correcto? A eso se trata. Sí, sí. Gracias, pastor. Ya. Estábamos nosotros entonces con la historia de Isaías, ¿no? Vamos a mirar acá. Composición del libro. Ahora sí. Ya yo mencioné al comienzo algo, ¿no? Pero aquí lo vamos a afirmar más, ¿no? Por mucho tiempo se pensó que esta obra era solo de un solo autor, pero los estudiosos, los expertos en crítica literaria han establecido que dentro del libro hay diferentes fenómenos de redacción, diferentes estilos, ¿no? Diferentes menciones de distintas épocas que hacen pensar en la probabilidad de diferentes manos de diversas épocas. Y así se logró establecer que dentro del libro hay una realidad, en realidad hay tres libros, ¿no? Hay algunos que reconocen que solo son dos, dice, ¿no? ¿Ya? Pero todos los biblistas se han puesto de acuerdo en que son tres, ¿no? Y, y claro, todo el conjunto se le llama Isaías, ¿no? Ahora, para diferenciarlo, los biblistas hoy
le llaman así a esas tres partes. La primera le llaman proto-Isaías o primer Isaías, que está del capítulo 1 al 39. Después está el Deutero-Isaías, o también llamado segundo Isaías, ¿no? Que es del 40 hacia adelante. Y el trito Isaías o tercer Isaías, ¿no? Esa es la nomenclatura que se utiliza, ¿ya? Y esto va desde el, a ver, 53 creo que está, más o menos acá está, 56 al 66, ¿ves? Acá está. Entonces son tres momentos. Proto Isaías 1 al 39, que el contenido histórico que tiene esta parte es del siglo 8 y se centra en Jerusalén, ¿no? El Deutero Isaías, el segundo Isaías, del 40 al 55, y la situación que se vea, o sea, el marco contextual, es la situación de los desterrados en Babilonia, ¿ya? Es el 587, esto quiere decir que es el siglo 6, ¿no? Fíjense la diferencia de siglos. Siglo 7, siglo 8 es el anterior, los 39 capítulos anteriores, y los siguientes son del siglo 6. Hay como como 130, 150 años más o menos de diferencia, ¿no? Uno diría, no, pero es que este libro de esta segunda parte es una profecía que anunciando, no es profecía, si bien hay una profecía que anuncia eso, pero se ve ahí la situación de los desterrados en Babilonia, o sea, es como que la vivencia se está mostrando en ese momento, ¿no? Entonces, por eso se refiere a ese tiempo. Y el otro es el trito Isaías, que es del 56 al 66, que habla del retorno de los cautivos a la tierra, ¿ya? A partir del 534, que es el siglo 6. O sea, eso sí corresponde al anterior. Por eso que algunos plantean que estas dos partes, las dos últimas partes, vendrían a ser uno solo, ¿no? Pero hay algunas claves en esta parte que hacen ver que es diferente al anterior. Entonces, por eso es que se pone como una tercera etapa, ¿ya? Entonces, uno es la situación que vive en Babilonia y la otra es el retorno, ¿ya? De Babilonia, ¿no? Entonces, hay momentos ahí. Entonces, eh, hay unos 30 o 40 años más o menos de diferencia, en todo caso, ¿no? Mal que lo escriban esa parte, porque es importante también, porque Sí. esto nos va a servir después para mirar al libro y la dimensión del mensaje. Creo que mejor es tomarle foto, ¿no? ¿No? Pastor, Sí, ¿esta es la división del libro de Isaías? no es la división. Ya hemos dicho, no es la división. Estamos hablando de que, ¿qué habíamos dicho? De paso, a ver, ¿alguien ha entendido? Que había algo diferenciado, algo Claro, marcado. que los biblistas han encontrado qué cosa, que este libro ha sido escrito En tres tiempos eh, diferentes. en tiempos diferentes y con autores diferentes, ¿no? Y que en realidad son tres libros, aunque están juntos, ¿no? Entonces, todo el conjunto se llama Isaías, ¿ya? Pero se ha dividido en tres, que hay tres etapas de este libro, ¿no? ¿No? A eso estamos refiriendo. No está hablando del contenido, no está hablando de la división o del bosquejo, no. El bosquejo lo vamos a ver después. Y vamos a ver el bosquejo de cada uno, de cada uno. ¿Me dejo entender? Sí, ven, pastor. Ya. Un bosquejo general y después el bosquejo de cada uno. Eso es lo que vamos a ver. Ya, sigo entonces. Este es el bosquejo, diremos aquí, general, ¿no? La introducción al libro de Isaías, ¿no? Este es general, mira, son 11 etapas que hemos puesto acá.
La queja contra el pueblo, capítulo 1, 1 al 20, ¿no? La adoración que tiene valor, ¿ya? Del 6, 1 al 13. El juicio redentor, del 7, 10 al 19 y 9 al 1 al 7. La promesa divina de salvación, 11, 1 al 11, 12, 1 al 6. Profecía relacionada con las naciones vecinas, 13 al 23. Capítulo, ¿no? Capítulo 13 al 23. Juicio y profecía concerniente a Judá e Israel, 24 y capítulo 25. Gratitud y alabanza por la salvación, capítulo 26, ¿no? Hasta el capítulo 35. Invasión a Siria y la profecía cumplida, capítulo 36, ¿no? 1 al 39, 8. Luego el camino único de salvación, 41 al 44. Hasta aquí creo que hasta la 39 seguía el segundo Isaías, ¿no? ¿No? No, hasta ahí sería el primer Isaías, el primero. El segundo estaría por acá. El camino único de la salvación, 41 al 44. La salvación ofrecía a todos, 45, 81. Aquí creo que acá hay una diferencia, pero en todo caso. José Luis sí cree. El triunfo a través del sufrimiento, 52, 13, José 54, Luis sí cree. 4. Y luego la invitación gloriosa, 55, 1 al 60. ¿No? Y luego un último día, el nuevo día, 61, ya, 65 y el 66, 2. Hasta el 66, ¿no? Hasta ahí llega el libro. Aquí solamente estamos marcando algunas cosas, ¿ya? No se está marcando todo, ¿ya? Por si acaso, pero sí es, acá creo que debe ser 1.25. Bueno, de todas maneras voy a arreglarlo acá. Creo que ha habido un error en la nota, pero bueno. Ahora, temas generales por capítulo, ¿ya? Estamos viendo en general ahorita, ¿ya? Después vamos a ver cada etapa del libro o cada grueso o las 3 divisiones básicas de los libros, o los libros que contiene el Isaías, ¿no? Diríamos así, ¿no? Son libros que están en Isaías. Ya. Los temas generales ahí, del 1 al 12, reprensión y promesas al pueblo de Judá. Del 13 al 23, profecías relacionadas con las naciones vecinas. Del 24 al 35, juicios y profecías concernientes a Judá e Israel. 36 a 39, sección histórica concerniente a Ezequías y Sennacherib. Hasta ahí es el primer Isaías. Después está el segundo Isaías, está 40 al 48, consolación a los exiliados. 49 al 55, el siervo de Jehová. Y del 56 al 66, la gloria futura de Israel. Ese sería el trito Isaías, o el tercero. ¿Ya? Ahora sí vamos a mirar ese proto Isaías que está acá. Acá lo hemos dividido en varias partes. La segunda es solamente 2 y la tercera tiene una sola, ¿no? Pero vamos a mirar a ver cómo podemos desarrollar cada uno de estas secciones, ¿ya? Y el proto Isaías, que son los 39 capítulos primeros, ¿no? Ustedes esta conversación que le estoy diciendo lo van a encontrar, sí que habla mucho de esto, y también los otros autores, ¿no? Quizás alguno por ahí no lo contenga del todo, pero sí los que corresponden, pues están ahí, ¿no? Ya. En este bosquejo de proto Isaías está la reprensión y promesas a su pueblo. ¿Ya? Capítulo 1, 1 al 20, ¿no? Después, en la segunda parte está el reinado universal de Yahvé, capítulo 2, del 1 al 23.
Después el juicio contra Judá y Jerusalén y el futuro glorioso, ¿no? El capítulo 3 al capítulo 5. Luego está la adoración que tiene valor, capítulo 6. Bueno, esa es la visión de Isaías. Podemos haberle puesto también así, ¿no? La visión de Isaías. O el llamado de Isaías también, ¿no? Luego está el juicio redentor, capítulo 7 al capítulo 9. Luego, en la sexta parte, Asiria, instrumento de Dios, capítulo 10. Uno podría decir, ¿cómo puedes ver a Asiria como instrumento de Dios? Pero si era una nación mundana, es que Dios trabaja así, ¿no? Nosotros hemos puesto la división, ¿no? Que solamente Dios puede, si bien Dios es santo y quiere santidad en su pueblo, pero también Él utiliza los instrumentos de las naciones paganas, ¿ya? Para hacer juicio, ¿ya? Y esta es otra cosa que también no entendemos mucho, o no queremos entender, o no queremos comprender, o no comprendemos, ¿no? ¿Por qué vino la pandemia? ¿Tener una prueba de Dios o un juicio que Dios ha dado al mundo? O por otro lado, ¿por qué tenemos lo que está sucediendo en el país? ¿Ah? ¿No será que estos gobernantes, estos que están, son instrumentos de Dios de alguna manera para hacer ver a la nación que hemos caído en una apostasía o en un error y en la corrupción? ¿No? Y la cosa está tan fea que uno no sabe dónde está la cosa, ¿no? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la mentira? Porque la mentira y la verdad se han unido de tal manera que hoy día es bien difícil saber y conocer, ¿ya? ¿Dónde está el error? ¿No? Es bien complicado, ¿no? Pastor, eso era una constante de Dios, ¿no? O sea, cuando el pueblo de Israel pecaba, utilizaba, ¿no? A los países cercanos o Ujú. utilizaba a potencias, ¿no? En esa época para azotar o para castigar al pueblo de Israel, para que Sí, entre en razón, ¿no, pastor? Era una y constante ya de Dios, ¿no? claro, esa es la lectura que tenían los profetas con respecto a lo que estaba sucediendo en Judá o en Israel, ¿no? Así es, sí, esa es la lectura. Y así debemos también hacer lectura nosotros de nuestra realidad también, ¿no? Puede ser que Dios, a veces pensamos, no, Dios solamente va a utilizar a los siervos de Dios. Pero también Dios puede usar un pagano, puede utilizar un pagano. ¿Ya? Va a utilizar a su creación. Es su creación, pues. Tiene A su derecho. creación en general, claro que sí, ¿no? Y después también le va a cobrar, ¿no? A los que hagan mal en base a eso, porque Asiria también no fueron santos, ¿no? ¿Ya? Y el Señor les cobró también fuertemente, ¿no? O sea, también les cayó a los asirios, ¿no? Los babilonios fueron los que tomaron y acabaron con Asiria, ¿no? Bien, entonces ahí está la promesa divina de salvación, capítulo 11 al 12. Las profecías sobre las naciones, del 13 al 25, es una parte bastante gruesa. Luego viene la gratitud y alabanza por la salvación, 26 al 35. Y la última parte es la invasión a Siria y la profecía cumplida, ¿no? Hasta ahí termina esta parte, 36 al 39, ¿no? Es clarito esta parte, que esa división es importante también de notarla. Creo que sí, después, aquí voy a tener en parte porque está también la segunda y la tercera aquí, ¿ya? Y creo que hasta ahí, digamos, esta es la idea de política. Eso ya creo que lo vamos a ver en la próxima semana, ¿no? Bueno, si alcanzamos lo hacemos ahora, ¿ya? Pero quiero denotar algo aquí en todo este trabajo, ¿no? La reprensión con que inicia Isaías su libro, por lo menos en esta parte podemos decir que es Isaías el autor, el profeta mismo, ¿no? Los otros pueden haber sido otros
no sé si seguidores de Isaías o algún otro, ¿ya? Pero que ya pertenece a otro momento, ¿ya? Porque se denota ahí, por los tiempos, las fechas, las circunstancias, está hablándose de la cautividad y todo este asunto, ¿ya? No es una profecía que está inventando algo que iba a salir al futuro, no, sino que está contando de cosas que están sucediendo, ¿ya? Entonces, evidentemente eso tiene que ver con otro autor, ¿ya? Por eso ahora a todos, hasta los más conservadores, indican que sí, que Isaías ha sido hecho en tres partes, ¿ya? En tres etapas, ¿ya? Porque hay etapas históricas bien marcadas aquí, ¿ya? Así que no lo digo yo, y no es mi posición porque yo quiera, ¿no? Eh, Uno puede aplicar también de paso, puede decir, no, yo sí, Isaías es completo, total, punto, ya. Y creo que por ahí hay unos libros, creo que también está Pablo Hoff, creo que habla de eso, ¿no? Como Isaías como un todo, pero el texto en hebreo nos muestra diferente, ¿no? Entonces ahí es donde viene el problema. Bueno, pero esa reprensión, ya dije, el centro de todo para Israel era el culto. Jerusalén, el templo, ¿no? Vivían orgullosos de eso, ¿no? De la construcción religiosa que habían hecho, ¿no? Pero eso se pone en peligro y de hecho que en la época de la invasión babilónica va a ser la dificultad de la cautividad, van a destruir el templo, ¿no? Y van a acabar con eso, pero ya en Samaria por lo menos ocurre esto. Samaria había también en Gilgal, en Jericín, ahí habían hecho un templo, ¿no? Lo del reino del norte. Y ellos decían que ahí era el lugar donde se adora a Dios y Jerusalén era para los judíos, ¿no? Para Judá, ¿no? De ahí que cuando Jesús habla con la samaritana dice, nuestros padres nos han enseñado a ustedes, a nosotros que aquí en ese monte se debe adorar, pero ustedes, los judíos, dicen que se debe adorar ahí en Jerusalén. ¿Cuál es el lugar donde hay que adorar a Dios? Pregunta la samaritana, ¿no? Y Jesús dice, llegará el momento que ni en ese monte, ni acá en Jerusalén, ni en ninguna parte, adoráis al Señor, sino que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Y eso es lo que no reconocían la gente de Judá en la época de Isaías, porque lo que era para ellos su culto era importante, ¿no? Y creo que por aquí también, de pasadita, ¿no? Con la pandemia, tenemos que haber aprendido, que me parece que no hemos aprendido eso, ¿eh? No hemos aprendido. ¿Por qué he visto eso? ¿Por qué digo esto? Porque he visto la reacción de muchos líderes evangélicos por el asunto del encierro que tuvimos, ¿no? De las cuarentenas, ¿no? ¿Ya? Y cerrado todos los lugares y decían, no, nos han cerrado las iglesias y comenzaban a discutir que los gobiernos están contra la iglesia. Y falso, eso no es así, porque se cerraron todas las cosas. Mercados, se cerraron espectáculos, se cerraron actividades públicas, reuniones en masa, todo eso se cerró, no solamente la iglesia. Pero a muchos se estaban quejando, hoy no tenemos culto, ahora no podemos adorar a Dios. ¿Qué? O sea que solamente se adora a Dios yendo a un culto, a una iglesia, a un local. ¿No dice el Señor que llegará el tiempo que adoraremos en espíritu y en verdad? Hemos caído en la misma figura de Judá y de Israel, que en un lugar ahí hay que adorar a Dios, ¿no? Ahora, con pretexto de, no, es que hay que congregarnos, sí, es otra cosa. Congregarnos es una cosa, ¿ya? Pero el que digamos que no hemos podido adorar a Dios porque hemos estado encerrados, eso es una falsedad. Porque entonces, ¿dónde está tu cristianismo? ¿Tu cristianismo solamente está en el local de la iglesia? ¿Dónde está tu Cristo? O estamos pensando igual que el católico.
En el sagrario está, el Señor está ahí, Dios está en el sagrario, ahí está. Tienen a Dios guardado en el altar, ¿no? Ahí estamos pensando como esa figura. Esta es una ilustración curiosa. Dice que se había convertido en un campesino y llegó a la iglesia, ¿no? Era la primera vez que iba a la iglesia. Y lo reciben y le dicen, le dan la bienvenida y le dicen, bienvenido a la casa de Dios, aquí está la presencia de Dios y gócese con la presencia de Dios acá. Al escuchar eso, el campesino, ¿qué? ¿Dios está aquí? Sí, claro, Dios está aquí, está con nosotros. Dice, un momentito, dice, discúlpeme, tengo que irme. ¿Pero por qué? ¿Por qué se va? Dice, no, es que como usted dice que Dios está aquí, ¿quién me va a cuidar mis animalitos, mis ovejitas? Tengo que ir a cuidar mis ovejas porque Dios está aquí, ¿no? Está aquí y no está allá, ¿no? O sea, esa es la idea que se tiene hasta ahora, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo, hay que congregarse, hay que reunirse, pero Dios, ¿en dónde está? En cada uno de nosotros. Dios no está en un lugar específico, en un lugar físico, ¿no? Y eso Isaías, en la época de Isaías, no había entendido Israel. Ellos creían que con su religiosidad, pues cumplían y hacían ver la presencia de Dios ahí, ¿no? ¿No? Y no era así. Muy bien. Eso contrasta con el reinado de Dios, ¿no? El reinado universal que presenta Isaías, o sea, que por encima de todo esa religiosidad, Dios finalmente es el Dios del universo y Él reina, ¿no? Entonces no está en un templo, está reinando, está gobernando, Él es el soberano. Y eso es lo que debemos haber aprendido también y deberemos seguir aplicando, no solo en este tiempo, sino en todos los tiempos. Cualquier circunstancia que vivamos, Dios es el Señor del universo y el Señor soberano. Y su soberanía está por encima de pandemia, por encima de conflictos, por encima de crisis, por encima de desgobierno, por encima de todo. Pero eso no significa que nos quedemos así, ¿no? Como estamos, ¿no? Hay que comenzar a reconocer nuestras fallas y errores como pueblo también. Y eso es lo que estaba pidiendo Isaías a este pueblo, ¿no? Que confiesen, que se arrepientan, ¿no? Que cambien de actitud, ¿no? Y eso lo dice, ¿no? Si vuestros pecados fueran rojos como la grana, serán con blanca nieve, dice, ¿no? Como la blanca nieve, como el algodón, ¿no? Blanco. Bien, entonces Dios puede transformar eso, ¿ya? Viene el juicio entonces y un tiempo glorioso también a la vez. Juicio y gloria van siempre juntos y hemos dicho, o sea, es juicio y misericordia, juicio, gracia, justicia, amor, justicia y gracia. Una de las cosas que plantea también es este libro y que algunos mencionan que esta parte del libro debería empezar en el capítulo 6, ¿no? Porque si el pueblo de Israel estaba al tanto de sus cultos, de sus ceremonias, de sus ritos, el Señor le muestra a Isaías en una visión un culto en el cielo, una revelación de la gloria de Dios, de la verdadera adoración a Dios, que no es a través de ritos, ni de ceremonias, ni de cultos, ¿no? Tiene su valor lo religioso, no estamos diciendo que no, tiene su valor, ¿ya? Pero eso no debemos cambiar el hecho de la adoración a Dios, ¿ya? Y aquí viene algo que también es saltante, no sé si lo vamos a entender en parte, ¿no?
nosotros somos protestantes, ¿verdad? Y pertenecemos al protestantismo histórico y somos evangélicos, de hecho, ¿ya? Y dentro de esa línea protestante histórica y evangélica, ¿no? Estamos dentro de la corriente de las iglesias históricas, calvinistas, presbiterianas. La iglesia presbiteriana tiene la teología más concordante, más adecuada y que está desarrollada en la Confesión de Westminster. Todo eso nos hace ser bíblicos, centrados y todo lo que quieran. Pero ¿saben qué? Todo eso no sirve de nada si no hacemos misericordia, si no estamos en la gracia de Dios. ¿Qué? Puede decir alguno. Entonces el presbiteriano no vale. No vale ser presbiteriano, pentecostal, bautista, metodista, luterano, lo que tú quieras. El ejercicio religioso no te gana el cielo. Es a través de Jesucristo, a través del Mesías, ¿no? Y a través de el pacto que ha hecho con Dios. Israel había quebrantado el pacto de Dios. Pero Isaías va a la presencia de Dios y ve el acto principal, ¿no? Cómo Dios lo limpia. Él se muestra pecador, se muestra ante Dios, por supuesto. ¿Quién no se va a mostrar así, no? Ante la santidad de Dios. Imagínate, ¿no? Dios te va a revelar tu condición, nos va a revelar todo lo que tenemos dentro, ¿no? Y nos va a llevar a mirar, ¿qué cosa? Nuestra condición. Y de hecho no tenía nada que entregar. Y él por eso dijo, caigo como muerto. No, yo soy hombre muerto, aquí no hay nada. Pero y el Señor dice, un ángel viene y le pasa, dice, un incienso, del fuego, ¿no? Va y pasa por la boca, ¿no? Dice, esto limpia tu pecado, le dice, ¿no? Que está hablando entonces de ese sacrificio de Jesús, ¿no? Entonces, y en base a eso es que viene el llamado de Jesús. Ahora, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y él dice, Señor, envíame a mí, ¿no? Es el llamado de Isaías. Así que el capítulo 6 viene a ser ese, el llamado de Isaías, ¿no? Pero no se olvide que él estaba sirviendo a Usías. Por eso él dice, en el año en que murió Usías, vi al Señor, el trono alto y sublime, glorioso. Y él describe, su descripción es bastante curiosa. Todos los detalles de esa visión la describe como él ve. Y también su propia condición, ¿no? Luego de eso, entonces, él baja y hace su ministerio y su labor, aunque supongo que él también continúa haciendo esto del capítulo 1 al 6, ¿ya? Todos estos juicios que él lanza, posiblemente haya sido antes que esta visión. No creo que él haya estado reprendiendo al pueblo y después recién ve la visión, no. Él pone lo primero esa reprensión al pueblo y va reafirmando todo eso que está diciendo con la visión que él revela que Dios le ha dado, que fue el llamado a su ministerio, ¿ya? Pero cronológicamente, ¿ya? Lo que aparece primero es después del llamado, ¿ya? Por lo menos lo veo de esa manera y se encaja mejor, ¿ya? Pero no vamos a cambiar el libro de hecho, ¿no? Hay que leerlo nomás como está. Y luego esa visión, él cuenta la visión. Él cuenta de que en el año en que murió el rey Usías, él vio al Señor. Entonces está contando, dando testimonio de lo que había ocurrido, lo que le había ocurrido a él y de su llamado, ¿ya? Pero ya su ministerio lo estaba realizando, ¿no? En base a esa visión,
comenzó a hacer su ministerio, anuncia ese juicio al pueblo y luego como una base para dar fundamento a lo que está haciendo, dice que él da el testimonio de que él ha visto a Dios, ¿no? Y luego continúa, ¿no? Porque aparece lo de acá, es que hay una, digamos, un anuncio que tiene que dar al rey y a la situación que está viviendo Judá, ¿no? Y aparece un relato interesante que Mateo le pone, como ya dije al comienzo, lo pone como una interpretación o una aplicación, ¿ya?, en la vida de Jesús, ¿no? El hecho de su nacimiento y todo eso, ¿ya? Pero en el caso del capítulo 7, aquí Isaías se dirige al rey y la señal que él plantea tiene que ver con su propio hijo, su propia esposa, su propia vida, ¿no? Es el mensaje de Isaías a Acaz, ¿no? Eso está en el capítulo 7, ¿ya? Y comienza el capítulo 7 de esa manera, dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, ¿ya?, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatir, pero no lo pudieron tomar. Vino, dice, la nueva, la casa de David, diciendo: Siria se ha se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo el Señor a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Seralhazub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti y contra el sirio, contra Efraín y contra el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosle y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto el Señor dice: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 75 días Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyeres, de cierto no permanecerá. Está anunciando aquí algo que va a venir, que tiene que ver con la invasión que va a sufrir Samaria, ¿no? Cuando habla de esto parece contradecir algo acá, dice un documento que tengo por acá, ¿ya? Pero habla aquí de la destrucción de Damasco que sucedió unos 3 años después, en el 752 a.C., y la ciudad de Samaria, que fue destituida en 722. Está hablando de la invasión a Siria. De eso está hablando. Y en ese mismo capítulo, después dice acá: habló también Jehová acá diciéndole: pide para ti señal de Jehová, tu Dios, demandándolo, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Y dijo entonces Isaías: oiga ahora, casa de David, ¿ya? Es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo es a mi Dios. Y ahí, 14, por tanto el Señor mismo dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará por nombre Emmanuel.
aquí Isaías está hablando de la invasión a Siria y pone una señal. El problema de esto es que en las traducciones dice aquí que una virgen concebirá. Y en el texto en hebreo no aparece la palabra virgen, ¿no? Que ahorita no recuerdo ahorita la palabra esta, pero la palabra que aparece es alma. Alma no se puede traducir como virgen, es una joven, una doncella, que bueno, que no conoció varón, ¿no? Pero no necesariamente es así. Cuando se atribuye a una doncella y una joven, no está hablando si es virgen o no es virgen, simplemente es una doncella, una joven, ¿ya? Y eso es lo que dice en el texto en hebreo. Es en la Septuaginta que aparece la versión de la palabra exactamente en el griego viene a ser partenos. Partenos es virgen. Y ahí viene el conflicto. Y cuando Isaías utiliza también el partenos. Entonces dice virgen ahí, pero lo está refiriendo a María y a Jesús. Pero Isaías está hablando de una señal que va a ser de una joven que hará luz, ¿no? Y tendrá un hijo y lo llamará, por nombre, se conocerá como Emmanuel. O se está hablando, Emmanuel habla de el Dios con nosotros, a pesar de la invasión, a pesar de la situación, a pesar de todo, Dios va a estar en medio de eso, dice. ¿Ya? Y luego dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa de desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria. Ahí clarito dice, está hablando así, ahí es de la invasión de los asirios que va a venir. Pero primero va a ser esa señal, dice. ¿Ya? Ahora, dejo de tomar esto y paso al capítulo 8. En el capítulo 8, ¿ya? Nos está mostrando quién es ese niño nacido. ¿Ya? Es una profecía que algunos lo han llamado de esta manera, ¿no? Un cumplimiento en ese tiempo y un cumplimiento a futuro, ¿no? Así lo han dividido algunos esta figura para tratar de alcanzar lo que Mateo plantea, ¿no? Ahora, me dijo Jehová, dice, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbar. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y Zacarías, hijo de Jeberequías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salah Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. ¿Qué dice ahí Isaías? Me llegué a la profetisa, su esposa, una joven, ¿no? Y entonces ahí está ese niño, ¿no? Este es el niño que venía como señal, su propio hijo era la señal, ¿no? Entonces Isaías está hablando de eso. Isaías 7:14 corresponde entonces a señal para la invasión de los asirios, el niño que va a nacer, ¿ya? Luego ya Mateo lo utiliza de otro modo y lo aplica a Jesús, ¿no? Lo encaja por ese lado. Y entonces por eso se habla de la profecía, dice, tiene doble cumplimiento, ¿no? Cumplimiento en el tiempo que se dio y cumplimiento hacia el futuro. No siempre es así, dicen algunos, esas son proyecciones de algunas profecías, ¿ya?
en este caso parece que coincide, ¿no? A ver, ¿qué dicen sobre eso, hermanos? A ver. Pastor, ¿a qué se refiere con las profecías que coinciden? No, no he dicho profecías que coinciden. Estoy hablando de que las profecías, básicamente, Isaías no está hablando acerca del nacimiento de Jesús, está hablando de una señal que viene por mano de su propia esposa y de la señal del hijo que va a tener, ¿ya? Y que ese niño, antes que pudiera caminar, dice que va a venir la invasión, ¿no? ¿No? Antes que pueda comer y todo eso, ya viene la invasión, ¿ya? Pero esa era la señal que le está dando. Ese es el cumplimiento en esa época, ¿ya? Luego, Mateo ya utilizándolo para Jesús y para todo el proceso de su nacimiento y el nacimiento de Jesús, de su mamá y todo eso, ¿no? María, ya. Él nos trata de encajar que Isaías dijo, no es aquí una virgen concebirá a la luz un hijo y su nombre será Emmanuel. Es Mateo que aplica eso y le da un segundo momento, y le da una lectura. Algunos le llaman eso también, una lectura, una interpretación nueva. ¿Ya? Esa es la visión que tenemos. Por eso, si Mateo no hubiera aplicado esto y si no hubiera sido Jesús ahí, entonces solamente podríamos estar enseñando que Isaías está hablando de la invasión a Siria y que la señal va a ser su hijo. Entonces, se podría decir que entonces esa parte no se le podría considerar una profecía mesiánica o después de que Mateo... Desde la visión de Isaías, no. Desde la visión de Isaías no hay nada de profecía mesiánica ahí. Desde la visión de Mateo. Desde Mateo sí. Mateo es el que le da la aplicación y lo convierte en profecía mesiánica. ¿Me puedo entender? Tampoco podemos decir entonces, pastor, que es doble profecía. ¿O sí? Sí se puede decir eso porque es lo que el estudio que se ha hecho desde la perspectiva de que se va dando en el Nuevo Testamento. Entonces es doble profecía. La doble profecía está en que se cumplió en Isaías y luego se cumplió en la época de Jesús, ¿no? Sí, porque aquí en Mateo 21, 23 dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, y refiere directamente al capítulo 7, 14 de Isaías. Claro, de eso está hablando Mateo. Es que es una aplicación. Claro. Es la interpretación que hace Mateo y nosotros lo tomamos como profecía cumplida en Jesús, ¿no? O sea, que es una profecía mesiánica. ¿Ya? Pero eso es por la visión de Mateo. Si Mateo no hubiera puesto eso, de hecho que esta parte de Isaías no estaríamos hablando de que está hablando del Mesías, sino que está hablando de la Siria. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, por ese motivo se habla de doble cumplimiento. Claro, doble profecía entonces. ¿Ya? Doble profecía. O sea, la profecía que corresponde a Isaías y al acontecer del momento que Dios le había indicado, Asiria va a invadir. Muy bien, yo voy a dar no quieres señal tú, pero yo te voy a dar una señal. Punto. Y esta señal va a ser este niño. ¿Ya? Y ese niño va a ser la presencia de Dios, o sea, Dios con nosotros. ¿Ya? Que Asiria va a invadir, pero Dios está con nosotros. Yo estoy con vosotros también, ¿no? A pesar de esa invasión. Sí. ¿Me puedo entender? Amén, pastor. No es fácil entender eso porque no descuadra, ¿verdad? ¿No? Pero quiero ponerlo en su lugar. Claro, cuando ya se lee el contexto ya cambia. Sí. Claro, lo que le estoy dando es el contexto de Isaías, básicamente.
¿ya? Y uno puede decir, cuando ustedes estudien o enseñen sobre Isaías o prediquen sobre Isaías, ¿ya? Tenemos que ser serios en esto y decir, bueno, no es que Isaías está profetizando hacia Jesús, está hablando de aquello que está ocurriéndole en ese momento que más importaba para el rey y para la nación, ¿no? Viene la invasión a Siria, esa es una clave, La ¿ya? invasión a Samaria. Claro, ya, pero lo de Mateo, ya, Mateo es el que nos propone que Isaías entonces está hablando de Jesús. Se agarra del versículo Ya, 14. claro, entonces Isaías sí, Mateo sí interpreta a Isaías de este modo y lo aplica para Jesús, ¿ya? Y lo pone como profecía mesiánica. Es Mateo lo que hace eso, ¿no? Sí. Esa es la lectura que debemos tener, ¿no? No es Isaías el que hace eso, sino Mateo, ¿ya? Por eso se habla de doble cumplimiento, ¿ya? Y hay varios pasajes así también, ¿no? ¿Ya? El caso también del siervo sufriente, algunos dicen que el siervo sufriente era el pueblo, ¿no? El sufrimiento que tuvo ahí en la deportación y todo lo que vivió, todo, ¿no? ¿Ya? Pero va a resucitar, ¿no? Y el pueblo viene, ¿no? Vuelve. El judío lo acepta de esa manera, ¿sabían? ¿Por qué? Porque ellos se conocen, lo interpretan así, como ellos son el siervo sufriente. Pastor, Pero nosotros, de acuerdo a Pedro habla de que él llevó nuestros dolores y todo eso. Ya. Entonces ahí está aplicando Isaías también de nuevo, el apóstol Pedro. Y nosotros lo hacemos así, aplicamos también lo mismo, ¿no? Sí, sí, dígame, hermana. Pastor, y en el capítulo 9, ahí nos habla también ahí sí es más específico Isaías con respecto al nacimiento de Jesús. Porque en el 9:6, porque un niño Ya. no sé, ahí sí habría otra profecía en todo caso, pastor. Sí, eso sí, pero en el caso, como está mencionando de 9 y de la redención que va a venir, está hablando de la presencia de el Mesías de Dios, ¿no? De un Ahí dice liberador. nacimiento y rey. Claro. Ya no habla de un niño, habla de un liberador. ¿Ya? Ajá. Ya. Aquí sí Esa, está la profecía mesiánica. sí, esa es una esperanza y se puede utilizar como también profecía mesiánica, claro. Claro que sí. ¿Ya? Y va hasta el capítulo 11 porque habla de esa salvación también, ¿no? ¿No? Sí, pastor. Dios actuando, o sea, Dios metiéndose en la historia, Dios con nosotros, acompañándonos, ¿no? Entonces, Pastor, sí. y por ejemplo, cuando Felipe se encuentra con el etíope y le encuentra el etíope leyendo el libro de Isaías. Claro, ahí está, exacto. Felipe también aplica lo mismo que hizo Pedro, ¿no? A partir de Isaías le muestra que el siervo sufriente es Jesús y quien fue crucificado, ¿no? Murió y resucitado, ¿no? Ya. Ahí está la aplicación. Es el Nuevo Testamento que le hace esa aplicación al texto de Isaías. Y desde ahí le llamamos, entonces eso es profecía mesiánica. ¿Ya? Es la aplicación del Nuevo Testamento. Si uno lee a Isaías sin la presencia de los evangelios, sin la presencia del Nuevo Testamento, no va a entender así. No lo vas a entender. Por eso es que el judío no lo entiende así. No lo acepta y no acepta que Jesús sea el Mesías. ¿Ya? Para ellos, Isaías está hablando de otro, no de Jesús. Porque es la verdad, o sea, ¿se presenta ahí la palabra Jesús? ¿El nombre de Jesús? No, en ningún momento. En ningún momento. ¿Ya? Entonces, por eso el judío no va. Entonces, cuando viene Jesús y hace su ministerio y su tarea, ahí cambia toda la figura. Cambia toda la figura. Y todos los textos del Antiguo Testamento que puedan ser aplicables, lo aplican los apóstoles, los discípulos, en su escritura. En el Nuevo Testamento ahí aparece así, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, entonces ahora decimos, esto es cumplimiento mesiánico, eso es profecía mesiánica. ¿Ya?
porque nosotros le hemos dado ese valor, o mejor dicho, los escritores del Nuevo Testamento le han dado ese valor, ¿ya? El judío nunca va a traducir o interpretar este texto de esa manera, no, ¿no? Para ellos Jesús no es el Mesías. Y le digo eso porque no por ustedes solamente, había una hermana que también estudió con nosotros en el STEC y ella trabajaba con judíos y ella sabía bien ese aspecto. Era evangélica trabajando con judíos y ella me dice, sí, ciertamente, no creen en Jesús. Para ellos Jesús no es su Mesías, ¿no? Y ahí viene la complicación, ¿se dan cuenta? ¿Ya? A partir de Isaías, solamente de Isaías, no podíamos hablar de Jesús. Es cuando Jesús viene, ¿ya? Y lo que escriben acerca de él, los evangelistas y también los demás discípulos, es lo que nos dan a nosotros a conocer si, sí, Isaías está hablando de él. ¿Me dejo entender? Pastor, Sí. o sea, lo que usted nos está mencionando, o sea, en el libro de Isaías solo se menciona a la venida de Cristo y en los evangelios se realiza la aplicación ya en sí. Ya, básicamente no como tú lo has dicho, porque no ni siquiera la palabra Cristo. Bueno, aparece la palabra ungido, sí. El ungido de Dios, sí, ahí aparece, sí. De la venida del ungido. Pero ¿quién es el ungido? Ahí viene el problema. ¿Ya? ¿Quién es el ungido? Porque nosotros inmediatamente decimos, Cristo es el ungido. No, Cristo es ungido, sí, pero no es Jesús. Para un judío, no es Jesús. Nosotros anunciamos, cuando hablamos de Cristo, inmediatamente ya asociamos que es Jesús. Tú dices Jesús o dices Cristo, es lo mismo para nosotros. Pero es diferente. Jesús y Cristo. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes fueron ungidos, no? David, Saúl. Claro, a eso está hablando, de los ungidos, ¿no? Que liberan, que son libertadores, que son redentores, ¿no? De eso está hablando, sí. ¿Ya? Por eso es que Isaías, hasta uno hace un estudio exhaustivo del asunto y va a encontrar varias características y varios mesías ahí, no uno, ¿no? Sino varios. ¿Ya? Nosotros le hemos aplicado a todo lo que habla Isaías es a Jesús, ¿no? Al Mesías. Él es el Mesías. Así lo aplicamos. Y está bien. Para nosotros está bien. ¿Ya? En el Antiguo Testamento hubo varios mesías, ¿no? Pero Jesús es el Mesías perfecto. Claro, claro que sí. Así es. Eso es válido. Es válido. Muy bien. Pastor, pero en el capítulo 11, a pesar de que dice en el capítulo 9, versículo 7, dice que saldrán, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolos en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y en el 11 vuelve a hablar sobre el linaje de David. Mira, reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Y usted sabe de que Isaí es padre de David. Claro. Y un vástago retoñará de sus raíces. Ahí ya hay una profecía también, pastor, con respecto al Mesías. Claro, ahí sí hay, pero está hablando del hijo de David. Del hijo de David. ¿Ya? De que reinará. Salomón. No exactamente Salomón, no está hablando de Salomón, porque ya Salomón había desaparecido. Estamos en el siglo VIII, recuerda. Esposa de Faraón. Salomón es del siglo IX, X, por ahí. ¿Ya? Descendientes. No es nada que ver. ¿Ya? Está hablando entonces del tronco, del nacimiento de alguien, del linaje de David. ¿Ya? Del verdadero rey de Israel. ¿Ya? De eso está hablando. Ahora, ¿quién es ese rey de Israel? Un desconocido. ¿Ya? Ahí viene el problema. En Jesús se revela él, o sea, es el cumplimiento. Básicamente ustedes lo han dicho así. Es el cumplimiento. ¿Ya? Pero Isaías no
no miró, no vio eso, ¿no? Eso es lo que faltaba de esa profecía, ¿no? En el cumplimiento se da, ¿ya? Y ya conocemos, ahora nosotros hablamos de Jesús como el hijo de David, como el Mesías, ¿ya? Como Sí, Como linaje de David. claro, Con la Santa Fe. ¿ya? Pero no son los, vuelvo a repetir, los judíos no lo ven así, pues, ¿ya? O sea, no se ve así porque si no hubiera Nuevo Testamento estaríamos pensando igual que los judíos ahorita, igual, ¿ya? Pero como hay Nuevo Testamento, ahí cambia la figura. ¿Te das cuenta? Ahí cambia la figura. Por eso decimos que los profetas anunciaron, ¿ya? Y en el Nuevo Testamento es el cumplimiento, ¿ya? Ese anuncio, de todas maneras, no puede ser completo, total, porque los hombres no pueden saber toda la revelación de Dios, ¿no? Todo el propósito de Dios, ¿ya? Solamente ese anuncio, ¿ya? Es cumplimiento cuando se hace, pues, realidad la presencia del Mesías, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Quería llegar al Deutero Isaías también, pero nos hemos quedado ahí en esa parte. Pero está bien. Yo creo que nos ayuda en parte, pero quiero que ustedes entiendan. O sea, no le estoy diciendo a usted que Isaías no quiere saber nada, no. Es que la interpretación que se hace a partir de Isaías, sin el Nuevo Testamento, de hecho, tendríamos la misma categoría de interpretación que hacen los judíos. Pero como está el Nuevo Testamento y los Evangelios, y especialmente Mateo, nos permite entonces ver con otra visión a Isaías. ¿Ya? Amén, pastor. Bien. Es lo que tratamos de decir. Aunque, claro, la tradicional, lo que siempre decimos es que Isaías habla del Cristo, habla del Mesías. Eso es lo que tradicionalmente decimos. Pero en un estudio como el que estamos haciendo tenemos que decir lo que dijo Isaías, que es diferente a lo que dijo Mateo, ¿ya? Mateo le da otra visión a esa lectura de Isaías que era común para los judíos y que es común hasta ahora, ¿no? ¿Ya? Entonces Mateo le da otra visión al asunto, ¿ya? Va a ser por la misma genealogía que pone en el capítulo 1. También todo, porque es que él está apuntando a eso, ¿no? Al hijo de David, ¿no? Sí. Y hace su hipótesis, ¿no? Pone su genealogía, pone todas las cosas ahí y luego habla de que Isaías dijo tal cosa y todo eso. ¿Por qué? Porque está él sustentando, está fundamentando su visión acerca de Jesús y quiere mostrar a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el hijo de David. Esa es su función, ¿ya? Es Mateo que está queriendo hacer eso. Pero Isaías no está haciendo eso porque su visión es otra, es en el momento, está mirando la situación que está viviendo su pueblo, las circunstancias que está viviendo, y hay necesidad de pedir a Dios una visión de todo lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Y en medio de eso, Dios le da los chispazos de visión, de la gracia de Dios, de la salvación que va a venir, ¿no? Y de la redención que va a ocurrir, todo eso está cierto, pero no nos aclara exactamente de quién es ese personaje. Eso no lo dice Isaías. Eso es posterior ya en la tarea de interpretación de los evangelistas, ¿no? Muy bien. Entonces lo dejo ahí. Espero que se haya entendido, ¿ya? Y apliquemos esto. A ver qué cosa dice también Secret sobre este asunto también, ¿no? Y voy a tratar de enviarle otros libros a ustedes para que vean este basamento y esta historia que les he dicho hoy día, ¿no? Vamos a quedarnos ahí nomás por ahora, ya no hay más tiempo, ¿ya? Pero creo que, como dijo Idea el otro día, ¿no? Estamos tratando, estamos rompiendo esquemas, ¿ya? Es que ya tenemos un esquema cuadrado a veces, ¿no? Y basamos nuestra fe en ese esquema. Cuando se nos rompe ese esquema, como que se nos va la fe.
Pero es que la fe no está en eso, hermano. La fe está en Jesús y en el Evangelio, ¿no? Y en aquello que Dios ha hecho por nosotros. Ahí está la base. Es decir, en su palabra. No en la interpretación que hacemos de la palabra, sino en aquello que Dios ha hecho por nosotros. ¿Ya? Entonces, ahí va el asunto. ¿Ya? Es como cuando te dicen, por ejemplo, y esto que lucha con este asunto de los textos, que las versiones de la Biblia y todo eso, y te dicen, no, mira, este texto de la Biblia no está, en los manuscritos más antiguos no está. Y cuando tú dices, oye, pues ese texto no puede ser, y te asombra, dice, y ahora me están quitando la fe. No te están quitando la fe. ¿Por qué? Porque o tú crees en Dios o no crees en Dios. Tienes su palabra, sí, pero no hagas de la Biblia una bibliolatría, ¿no? Entonces, que el texto está como está así, así tiene que quedar. No, no, es que esa es una traducción. Hay manuscritos y hay versiones con las que se basan y eso es lo que no conocemos. Y a veces en estos originales no aparecen ciertas cosas, pues, cierto, ¿no? Y, y ahí viene el problema. Pues. Entonces, como nuestras traducciones dicen de una manera y con esas traducciones nos hemos convertido y todo, entonces, hoy no, pero ¿y ahora qué, en qué voy a creer? No, no es que te está volviendo, tu creencia está volviendo solamente una creencia de libro. Y Dios está más arriba del libro. Es su palabra, sobre todo, ¿no? Y hay que ser bilocéntricos desde esa perspectiva. No solamente, no, porque dice así, no. Estudia la Biblia y analízala. Y vamos a encontrar entonces ahí que la Biblia hay necesidad de ver, mira, también los manuscritos antiguos. Por eso que el estudio del hebreo, el estudio del griego es necesario. Eso, Es muy importante, pastor, porque justo estaba viendo un informe la vez pasada. Por ejemplo, la Reina Valera, la Biblia Reina Valera, la que nosotros siempre usamos, tiene 299 errores de traducción, ¿no? Comparado con el griego y el hebreo. Y a veces también nosotros, como dicen, ¿no? A veces los cristianos que recién quizás empiezan, también, como dicen, no leen un texto, lo interpretan, pero no leen el contexto, ¿no? Desde ahí se empieza, por ejemplo, desde ahí empieza, ¿no? Que lees el texto y no lees el contexto, ¿no? Desde ahí se empieza la malinterpretación, o la interpretación que hace el cristiano a su manera. Así es. Pastor, entonces podemos decir que eso de lo que acabamos de comentar de Isaías 7:14, entonces lo podemos aplicar, pero siempre y cuando no negando la profecía, ¿no? Claro. O sea, no negando que eso es una profecía mesiánica también. Exacto. No es Mateo, escucha, es Mateo el que le da esa aplicación. Claro, porque cuando analizamos, siempre que utilicemos a Isaías en el 7:14, siempre tenemos que ver lo que interpreta Mateo, si queremos darle esa condición de profecía mesiánica. Es Mateo el que le da esa categoría. Si no hubiera sido por Mateo, no estaríamos hablando de eso. De hecho, te apuesto que no. ¿Por qué? Porque no se entiende así. ¿Ya? El texto básicamente está hablando del tiempo de la invasión asiria. Punto. De eso está hablando. Y de las señales que ha de venir sobre ese acontecimiento. Y eso le interesaba a Isaías. Y le interesaba también a Acaz, ¿no? Bueno, le interesaba no, porque no le interesaba eso. Es Dios que le digo, no quiere señal, pero yo te voy a dar una señal y punto. Ya está. ¿No? Y Acaz vas a ser destruido simplemente, ¿no? No, pastor, yo me refería a que, o sea, si lo vemos desde el punto de vista de Isaías solamente, o sea, siempre tiene que estar relacionado con Mateo, ya eso queda claro. Pero si no, no habría como que una regla o un parámetro, ¿no? ¿Cuándo sí es profecía y cuándo no es profecía, no? Es que eso, no, es que, ya, no, yo no te digo que no sea profecía, es profecía, sí es profecía. Es una profecía con respecto a lo que va a venir, que es la invasión a Siria. Y que el mismo texto dice, no va a pasar mucho tiempo, no va a pasar mucho tiempo, va a ocurrir, y ocurrió.
¿ya? Entonces el texto te dice eso. Y es la preocupación del profeta, ¿no? Y se cumplió, se cumplió. A eso me refiero, ¿ya? Que luego ya Mateo lo utiliza de otro modo para dar su fundamento y dar a conocer a Jesús como el Mesías, ya es otra cosa, ¿ya? Es otra cosa. Y a partir de eso, entonces lo llamamos, es una profecía mesiánica. Porque nosotros, el problema está en que, como sistematizamos nosotros los conceptos, ¿ya? Entonces ya, vamos a mirar en el Antiguo Testamento profecía mesiánica, ¿ya? Pero así tan el concepto lo puedes aplicar así nomás. No, no se puede aplicar así. ¿Por qué? Porque no es asunto de, ese sí es mesiánico, este no es mesiánico. No. ¿Por qué? Porque el concepto mesiánico no era muy claro en Israel. ¿Ya? Y muchos ni siquiera pensaban hablar proféticamente sobre un Mesías. Ese concepto es posterior. Viene a ser más o menos, mira, en el siglo V, después de la cautividad, es cuando surge ya el concepto de un Mesías, ¿no? Y básicamente en la apocalíptica, ahí aparece, en ese proceso de la apocalíptica, que es el año 400 antes de Cristo, 200 años antes de Cristo, por ahí. Ahí aparece todo un movimiento, ¿ya? Donde, por ejemplo, los macabeos, ¿no? Judas Macabeo, ¿ya? Algunos creían que era el Mesías, ¿no? ¿Por qué? Porque él libera a Israel de la mano de los sirios, ¿no? De los sirios helenistas, que trataban de imponer una religión diferente. Y él lucha y gana, y entonces es proclamado como un Mesías, como un grande, ¿no? Porque los liberó. Entonces, ese concepto se va dando poco a poco así, poco a poco. O sea, no es tan fácil el asunto de decir, yo lo aplico así, no, no. Hay también todo un proceso histórico, ¿ya? Y que hay que entenderlo, ¿no? Bueno, creo que cuesta, ¿no? Entender esto. Espero. Nos ha revolucionado la idea, ¿no? El pensamiento. Sí, sí. O Totalmente, no sé pastor. si lo estoy adelantando a ustedes, porque esto deberíamos darlo en maestría, creo. Sí. Porque hay que No, tener base, pero eso sí, hay que pastor, tener base para excelente. entender estas cosas. Nos hace reflexionar bastante y también nos hace a que nosotros ahora tengamos cuidado en el tema de preparar, por ejemplo, ahora nuestro sermón. Ahora ya no va a ser fácil de agarrar un texto y otro texto y saltear así, ¿no? Ya no, sino que vamos a tener que revisar bien ahora de dónde viene ese texto. Claro, eso es lo que la idea, esa es la idea. Por no agarrar y sacar texto por aquí y armé mi predicación. Y de repente lo que estoy haciendo es tirando piedras nada más, porque Bueno, no estoy cimentado en la palabra, ¿no? Eso es bueno, pastor. Por ejemplo, ahora que pasó el Día de la Madre, ¿no? El famoso texto de Mujer Virtuosa, ¿no? ¿Quién la hallará? Ah, Usted nos sí, había enseñado, ¿no? Que en sí. realidad no es, no es la palabra, ¿no? Ah, claro, claro. Ya, no solamente la palabra, sino el concepto que le damos, ¿no? Es una mujer sumisa, obediente, sujeta al esposo, una esclava o sierva, más o menos, ¿no? Y no es, el texto no te dice eso, era una mujer muy dinámica, administradora, que hacía su negocio, tenía su trabajo, trabajaba duro, ¿no? ¿Ya? Ahí hay, como dicen, ¿no? Ahí hay un error de traducción. Ujú, sí, bueno, también de interpretación. ahí vamos, ¿no? Ya, pastor, ahora sí Bien, está. los dejo ahora sí, hermanos, y espero que lo sepan utilizar bien, porque ya hemos dicho, esto tiene que ver con base, o sea, necesitamos tener una base sólida sobre el asunto y espero que se apoye. Si no, voy a bajar un poquito del asunto, el tono, y puedo enseñarles Está cosas bien, simples. pastor, está bien. No, muchas gracias. Bien, estamos muy agradecidos. De verdad que sí tiene que ser. Está bien. Ya. Por eso le estoy dando libros ahí también de lectura también que corresponde, ¿no? Ya, y cuando ustedes quieran, después, cuando terminen su estudio y quieran estudiar
de repente una maestría o algo más, ya están preparados ya. ¿Ya? Decía, sí, un profesor nos dijo tal cosa y lo van a asociar y se dan cuenta. Ya no va a ser novedad, ya no va a ser algo nuevo para ustedes. ¿Ya? Vamos, bulla, a mí me pasó que el hermano César está recibiendo profecía. Bueno, ahora sí. Bendiciones. Hasta la próxima semana. ¿Ya? Ya, pues, Bendiciones, Y pastor. sigan leyendo. Sí. Bendiciones, pastor.